Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El final de la década de 1970 marcó una de las épocas más oscuras en la historia de Los Ángeles. La ciudad que muchos conocían como el epicentro del glamour y las estrellas de cine, empezó a cargar con un título mucho más siniestro: la capital mundial del asesinato. En medio del caos, California atravesaba además una ola de calor insoportable que parecía intensificar no solo el ambiente sofocante de la ciudad, sino también los crímenes que salían a la luz. Un escenario perfecto para que figuras como los estranguladores de Hillside o el brutal dúo criminal formado por Lawrence Whitaker y Roy Norris dejaran su huella de terror. Y si miramos más al sur, los crímenes tampoco daban tregua. Las autopistas de California se convirtieron en escenarios de una serie de asesinatos que más tarde serían vinculados a un solo hombre: William Bonin, el asesino de la autopista. Con todo esto, ya podríamos asegurar que la década fue turbulenta, ¿verdad? Pues no, porque la pesadilla apenas estaba comenzando. Hoy hablaremos de otro depredador que eligió como escenario el Sunset Strip, un barrio conocido por su vida nocturna y su alta actividad de prostitución, que muy pronto se transformaría en un escenario de auténtico horror. Así que asegúrate de dejar tu like, activar la campanita y acompáñame en este recorrido, porque lo que ocurrió en 1980 dejó una cicatriz imborrable en California. Era la 1 de la tarde del jueves 12 de junio de 1980 cuando la primera víctima salió a la luz. Un funcionario que recogía basura en la autopista de Ventura se topó con una escena perturbadora: el cuerpo de una joven morena que yacía de espaldas, apenas cubierto con arbustos. Pero la pesadilla no terminaba allí. Mientras los forenses trabajaban en la zona, apareció otro hallazgo: una segunda víctima, una joven rubia que, al igual que la primera, apenas rondaba los 20 años. Ambas habían sido ejecutadas con disparos a la cabeza. El informe forense reveló además que la joven rubia presentaba un disparo adicional en el pecho. La escena del crimen dejaba entrever la mente retorcida del asesino. La primera víctima estaba parcialmente desvestida, la segunda completamente vestida, pero con un profundo corte en la cara interna del muslo. Ese detalle sugería un posible intento de experimentar con un acto post-mortem. Los investigadores concluyeron que las jóvenes probablemente habían sido asesinadas en otro lugar y luego arrojadas en la autopista. Y por si fuera poco, la identificación fue todo un reto. Ninguna de las dos llevaba documentación y todo indicaba que podían ser chicas que hacían autostop en la zona. El calor sofocante de Los Ángeles jugó en contra de la investigación. Los cuerpos habían estado demasiado tiempo bajo el sol, acelerando su deterioro y complicando aún más la tarea de los forenses. Al inicio, la policía creyó estar frente a un imitador de los estranguladores de Hillside. Y la razón era poderosa. Las víctimas fueron arrojadas prácticamente en el mismo lugar donde, 3 años antes, había aparecido el cuerpo de Yolanda Washington, una de las víctimas de aquel infame dúo criminal. Era evidente: Los Ángeles estaba siendo acechada nuevamente, pero esta vez por un asesino distinto, uno que muy pronto sería conocido como el carnicero del Sunset Strip. Mientras los forenses realizaban las autopsias, los registros revelaron un detalle inquietante. Ambas jóvenes habían estado muertas al menos 12 horas antes de ser encontradas. El hallazgo más perturbador llegó cuando se descubrió semen dentro de los cuerpos, pero sin señales de violencia física. Esto llevó a los investigadores a una conclusión aún más aterradora: las relaciones sexuales
pudieron haber ocurrido después de la muerte, lo que significaba que estaban frente a un individuo con tendencias necrófilas. Finalmente, las víctimas fueron identificadas. Se trataba de Gina Marano, de apenas 15 años, y Cynthia Chandler, de 16, ambas reportadas como desaparecidas en Huntington Beach, en la costa del condado de Orange, California. Los periódicos no tardaron en hacerse eco de la noticia, describiéndolas como chicas problemáticas que solían escaparse de casa y consumir drogas. Este retrato mediático desató la furia de las familias, quienes acusaban a la prensa de ensuciar la memoria de sus hijas. Sin embargo, el conflicto con los medios quedó en un segundo plano cuando una llamada anónima estremeció a la policía. Una mujer aseguraba que su propio novio era el responsable de los asesinatos. La misteriosa informante se negó a dar más detalles, pero antes de colgar, reveló puntos específicos que solo el verdadero asesino podría conocer. Sin embargo, también soltó datos que no encajaban del todo con la investigación, lo que dejó a los detectives en un mar de dudas. Y mientras la policía trataba de descifrar si aquella llamada era una pista real o simplemente un juego macabro, dos nuevas víctimas aparecieron. La mañana del 23 de junio de 1980, el cuerpo de Karen Jones, una trabajadora sexual de 24 años, fue hallado en la avenida Franklin, en pleno Sunset Strip. Había sido ejecutada con un disparo en la cabeza, pero lo más escalofriante aún estaba por descubrirse. Ese mismo día, cerca de un vertedero en una calle aledaña, la policía encontró otro cuerpo. Una mujer joven, sin cabeza. El hallazgo heló la sangre de los investigadores. Horas más tarde, se confirmó que se trataba de Exie Wilson, de 20 años, también trabajadora sexual y amiga cercana de Karen. El 27 de junio, la ciudad se sumió en un horror aún más profundo. En una zona residencial de Los Ángeles, un hombre llamado Jonathan Carabello encontró una caja de madera aparentemente bien trabajada. Fascinado por su acabado, decidió abrirla, pero lo que había dentro lo marcaría de por vida. La cabeza de Exie Wilson, envuelta en unos vaqueros y una camiseta. El investigador James Connell informó que la cabeza había sido conservada en un frigorífico y usada con fines que solo el asesino podría explicar. La autopsia reveló una bala calibre .25 en el cráneo, disparada con una pistola Raven. Era la misma arma utilizada para asesinar a Gina Marano y Cynthia Chandler. Con esto, ya no había dudas. Un nuevo asesino serial estaba cazando en las calles de Los Ángeles. Las autoridades intentaron contener el pánico y, ante la prensa, evitaron confirmar oficialmente la existencia de un criminal serial. Decían que era para proteger la investigación, pero en el fondo todos sabían la verdad. Había un nuevo depredador acechando en las sombras de California. La tensión alcanzó un nuevo nivel el 30 de junio de 1980, cuando bajo un colchón abandonado a un costado de la autopista Golden State apareció un macabro hallazgo: restos humanos cuidadosamente ocultos. Entre ellos, un detalle llamó especialmente la atención: un cabello rubio con tonalidades rojizas, lo que llevó a los investigadores a deducir que se trataba de una víctima femenina. La autopsia reveló que la joven tenía entre 17 y 25 años y que su cuerpo mostraba señales de un ataque brutal. En su cráneo, los forenses hallaron 3 proyectiles de bajo calibre, un sello inquietante que parecía repetirse una y otra vez en esta serie de crímenes. Los expertos concluyeron que la víctima llevaba al menos 3 semanas muerta, lo que significaba que, en realidad, había sido la primera en caer en manos del asesino. Tiempo después, su identidad salió a la luz. Se trataba de Marnette Comer, una chica de apenas 17 años,
cuya vida fue arrebatada de la forma más atroz. Ante la falta de avances, la policía tomó una decisión poco habitual. Permitió que los periodistas fotografiaran la caja en la que había sido hallada Exie Wilson, con la esperanza de que la difusión pública aportara alguna pista. La investigación logró rastrear el origen de aquel objeto hasta Texas, específicamente a la empresa Chicago Arts, responsable de distribuir ese modelo de caja en Los Ángeles. Todas las tiendas que habían recibido unidades fueron minuciosamente revisadas, pero el esfuerzo resultó en vano. Ni un solo indicio del sospechoso apareció en el camino. El caso parecía estancarse, como si el asesino se esfumara en cada esquina, hasta que un hecho inesperado torció el rumbo de la investigación. El 9 de agosto de 1980, dentro de una furgoneta abandonada, se descubrió el cuerpo de un hombre. El avanzado estado de descomposición complicaba las labores de identificación, pero finalmente se determinó que se trataba de John Robert Murray, de 45 años. La autopsia reveló un hallazgo estremecedor. En la zona de la cadera y glúteos se identificaron cerca de 9 profundos cortes, y además, parte del tejido había sido arrancado con una violencia difícil de describir. La víctima no era un desconocido cualquiera. Se trataba de John Robert Murray, de 45 años, un cantante que solía animar las noches en un bar local muy cerca del sitio donde su furgoneta fue encontrada. El equipo forense, en medio de esa escena macabra, localizó varios casquillos de bala. Todo indicaba que Murray había recibido disparos, pero al examinar el cuerpo no había señales de impacto en el torso o extremidades. La conclusión era inquietante. Los proyectiles habían sido dirigidos directamente a la víctima, lo que reforzaba la brutalidad del ataque. El modus operandi parecía llevar la huella del asesino en serie que las autoridades perseguían desde hacía semanas. Sin embargo, en ese momento, los investigadores no podían relacionar oficialmente este crimen con la ola de asesinatos. El caso parecía quedar en un callejón sin salida, hasta que un giro inesperado cambiaría todo. El 11 de agosto de 1980, una llamada anónima irrumpió en la central de la policía. Al otro lado de la línea, una mujer aseguraba tener información clave sobre los crímenes. La tensión aumentó cuando, horas después, gracias a compañeros de trabajo, esa misteriosa voz fue identificada. Se trataba de Carol Bundy, una mujer de 37 años, cuya conexión con los horrores que estaban sacudiendo Los Ángeles apenas comenzaba a revelarse. Sus propios compañeros del centro médico Volley terminaron siendo clave para descubrir la verdad. Alarmados y en estado de shock, llamaron de inmediato a la policía después de que Carol Bundy les confesara algo aterrador. Había participado en la muerte de varias personas. Cuando las autoridades entraron a su departamento, encontraron pruebas inquietantes. Había 3 prendas íntimas femeninas y, lo más perturbador, un álbum fotográfico. En sus páginas aparecía su pareja, Douglas Clark, en poses comprometedoras y altamente perturbadoras junto a una niña de apenas 11 años. Durante el interrogatorio, la presión fue insoportable para Carol. Finalmente, terminó confesando su implicación en el asesinato de John Robert Murray. Mientras tanto, Douglas ya había sido detenido como sospechoso de complicidad en aquel crimen. Según relató ella misma, él le había pedido ayuda para deshacerse de la víctima. La investigación avanzaba con rapidez. Los detectives descubrieron 2 pistolas automáticas Raven calibre .25, escondidas en la empresa donde trabajaba Douglas. Cuando las sometieron a pruebas de balística, el resultado fue contundente. Aquellas armas estaban directamente vinculadas con 5 de los asesinatos que tenían en la mira.
Pero aún quedaba una pregunta crucial. ¿Habían actuado juntos en todos los crímenes? ¿O había algo más detrás? Para armar un caso sólido, el equipo forense recurrió al patólogo, quien analizó minuciosamente las heridas de las víctimas. La diferencia en los cortes entre el caso de X. Wilson y el de John Robert Murray era demasiado evidente. Esa variación apuntaba a una conclusión inquietante. No estaban frente a un solo asesino, sino ante al menos dos manos distintas trabajando con una misma brutalidad. El 13 de agosto de 1980, Carol Bundy fue acusada oficialmente del asesinato de John Robert Murray, un crimen que, según las investigaciones, había cometido para evitar que se descubrieran los horribles secretos de su amante. En el momento de su detención, el comandante William Booth declaró en una entrevista que el móvil exacto del asesinato seguía siendo incierto, aunque señaló que la actividad sexual podría haber estado vinculada a varios de los crímenes. La verdad resultó ser aún más retorcida. Carol había sido quien había alertado a las autoridades tras el hallazgo de los cuerpos de Dina Morano y Cynthia Chandler. Intentó ser honesta sobre todos los detalles, pero Douglas Clark se defendió, aportando información que lo distanciaba de los asesinatos. Según Carol, todo comenzó con un abuso que marcaría su vida. Su propio padre había abusado de ella después de la muerte de su madre. Tras pasar por varios hogares de acogida, Carol desarrolló una visión distorsionada de las relaciones sexuales. A los 35 años, ya se había casado 3 veces. En 1979, conoció a John Robert Murray, propietario del complejo de apartamentos donde vivía. La atracción de Carol hacia él la convirtió en su amante, y cuando John intentó cortar la relación, ella reaccionó de forma obsesiva, llegando incluso a amenazar a su esposa. Aunque John trataba de distanciarse, Carol continuaba viéndolo en secreto, hasta que una noche conoció a Douglas Clark, de 31 años. Douglas, con su fachada de hombre culto e inteligente, pronto comenzó una relación con Carol, y aunque ésta seguía obsesionada con John, quedó atrapada por las fantasías más oscuras de Douglas. Según relató la propia Carol, Douglas llegó a decir que si una mujer lo amaba de verdad, debería estar dispuesta a matar por él. Poco a poco, la influencia de Douglas la arrastró a un mundo de crimen y violencia. La convenció para que comprara 2 pistolas Raven calibre .25 y le pidió que llevara a su vecino de 11 años al apartamento de la pareja, cruzando así un límite que marcaría sus vidas para siempre. Carol afirmó que persuadir a la niña de 11 años para que se duchara con ellos fue un acto de amor hacia Douglas, e insistió en que nunca creyó que él pudiera cometer un asesinato. No obstante, pronto notó que su comportamiento se volvía más errático y controlador. Douglas le dijo que quería una esclava y le exigió a Carol que la encontrara, una petición a la que ella finalmente cedió. El punto de inflexión ocurrió una noche de junio de 1980, cuando Douglas regresó a casa completamente manchado de sangre. Aunque no le dio explicaciones a Carol, ella luego descubrió ropa de mujer ensangrentada en su automóvil. Al ser confrontado, Douglas le confesó que había asesinado a 2 jóvenes y había abandonado sus cuerpos en la carretera. En ese momento, Douglas Clark había caído por completo en su propia oscuridad y estaba a punto de arrastrar a Carol Bundy con él. Sin embargo, el verdadero problema era que Carol siempre pareció anhelar esa misma oscuridad. Douglas Daniel Clark nació el 10 de marzo de 1948 en Pensilvania. Su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre, Franklin Clark, quien era oficial de inteligencia naval. A los 18 años, Douglas se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
donde prestó servicio en Colorado y Ohio. Tras completar su servicio, tuvo varios empleos, trabajando como mecánico y luego como operario en una planta de servicios públicos de Los Ángeles. Uno de sus últimos trabajos fue en una fábrica de jabón en Burbank, de la cual fue despedido por su falta constante de asistencia y por tener conflictos graves con otros empleados. En 1980, Douglas conoció a Carol en un bar de la zona de Little Nashville. Pronto descubrieron que compartían intereses e inclinaciones poco convencionales. Carol a menudo invitaba a mujeres que conocía a su casa para encuentros grupales. A medida que exploraban estos intereses, el comportamiento de Douglas se volvió más impredecible y dominante. Después del grave incidente con la menor de edad, le reveló a Carol que había sido responsable de lo que le sucedió a dos jóvenes en el área de Sunset Strip, afirmando que las había llevado a una parada de autobús y les había quitado la vida. Posteriormente, trasladó a las víctimas a un garaje que tenía alquilado, donde permanecieron por un tiempo, y cometió actos aberrantes con los cuerpos. Cuando Carol comprendió la verdadera naturaleza de los actos de Douglas contra Gina Marano y Cynthia Chandler, intentó contactar a las autoridades de forma anónima, pero la llamada no se completó correctamente y no volvió a intentarlo. Más tarde, Douglas le insistió a Carol para que viera las noticias sobre el caso de Vic Weiss, un hombre que fue hallado sin vida en el maletero de su automóvil. Douglas se atribuyó la responsabilidad de aquel suceso. Al día siguiente, la llevó a un lugar apartado y le confesó que había acabado con la vida de otra mujer allí, una víctima que, según las investigaciones, había fallecido incluso antes que las dos jóvenes anteriores. Lejos de horrorizarla, estos macabros relatos ejercieron una fascinación perturbadora en Carol, cuya propia moralidad parecía estar alineada con las fantasías violentas de Douglas. El 20 de junio de 1980, los eventos darían un giro oscuro definitivo. La pareja se encontraba en Hollywood, donde contactaron con una joven. Carol permaneció en el vehículo mientras Douglas interactuaba con ella. Sin previo aviso, la situación escaló de forma trágica cuando Douglas utilizó un arma de fuego. Aunque conmocionada por lo sucedido, Carol accedió a ayudar a deshacerse de los restos de la víctima en una zona aislada cerca de un parque de atracciones. Ese mismo día, y ya por su cuenta, Douglas se enfrentó a dos mujeres más en la zona de Sunset Strip, Exie Wilson y Karen Jones, a quienes también les quitó la vida. Posteriormente, tomó una decisión macabra: conservar evidencias de uno de los crímenes en su lugar de residencia. Carol, lejos de alejarse, participó activamente en el manejo de estos elementos. La pareja actuaba con premeditación, utilizando guantes para no dejar huellas, y varios días después decidieron deshacerse de estas pruebas de forma permanente. Eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actos y comenzaron a planificar meticulosamente para evitar ser descubiertos. La situación llegó a un punto de no retorno el 1 de agosto, cuando Douglas involucró a su vecina, una menor de edad de la que ya se había abusado previamente, llevándola a presenciar un nuevo acto violento contra otra mujer, cuyo cuerpo fue abandonado en el Valle del Antílope. La tensión y la paranoia culminaron el 5 de agosto. Carol, después de confesarle los crímenes a un conocido suyo, John Robert Murray, y al recibir la insistencia de éste de contactar a las autoridades, tomó la drástica decisión de silenciarlo. Este homicidio, que incluyó el uso de un arma de fuego y un cuchillo, sería el catalizador que finalmente los delataría. Cuando las pruebas balísticas vinculadas a este último crimen comenzaron a aparecer en las noticias, Carol entró en pánico y reveló la historia a sus compañeras de trabajo.
Esto condujo al arresto de la pareja. Durante los interrogatorios se desató un intenso juego de acusaciones. Cada uno intentó culpar al otro, alegando coerción o inestabilidad mental. La estrategia de defensa de Douglas se complicó por una evidencia clave. El arma del crimen estaba registrada a nombre de Carol. La fiscalía se enfrentaba a un caso complejo. Si bien la evidencia física era sólida, las contradictorias declaraciones de los acusados añadieron una capa de dificultad para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la serie de eventos. Más tarde, los investigadores descubrieron que podían usar el álbum de fotos de Douglas, donde aparecía con la niña de 11 años, como prueba de su comportamiento pedófilo y desviado. Esta evidencia se volvió crucial para demostrar que era capaz de cometer asesinatos junto a Carol. A medida que las pruebas se acumulaban, Douglas trató de desviar la atención, diciendo que Carol se veía a sí misma como la esposa de Ted Bundy y que sus crímenes eran fruto de fantasías enfermizas inspiradas en el asesino en serie. La policía apenas prestó atención a estas afirmaciones, porque la evidencia física hablaba por sí sola. En el garaje, donde Douglas había abusado de Dina Marano y Cynthia Chandler, los investigadores encontraron huellas de botas ensangrentadas que coincidían con las suyas. También se confiscó el guante que Carol había usado para manipular. En la cartera de Douglas se halló una lista de nombres de mujeres, muchas de ellas víctimas potenciales. Una de ellas, Mindy, relató que después del asesinato había recibido llamadas de un hombre desconocido. Al reconocer la voz, identificó a Douglas. El 26 de agosto de 1980, se encontraron los restos de otra mujer cerca de un tanque de agua. Una bala alojada en su cráneo permitió relacionar el crimen con los otros 5 asesinatos. Más tarde, los investigadores llegaron a la cresta de una montaña, donde Douglas afirmaba haber matado a otra víctima. Aunque hallaron una bala en el cráneo, el estado del cuerpo impedía incluirla oficialmente entre los cargos. Inicialmente, la única víctima aún no localizada era conocida como Kat. Mientras tanto, cada día en la cárcel, Carol hablaba más y más de Douglas. Contó a los investigadores que había escuchado la historia de una trabajadora sexual que había sido brutalmente atacada, pero que logró escapar. Esa mujer fue identificada como Charlene Enderman, quien acudió a la comisaría y señaló directamente a Douglas como su agresor. Una vez atados los cabos, Carol fue sometida a pruebas psicológicas. El informe reveló que era una mujer controladora, con tendencias que la describían como psicópata. Douglas, por su parte, fue diagnosticado con diversas desviaciones psicosexuales y fue declarado apto para ser juzgado. Poco a poco, la verdad comenzó a calar en el propio Douglas, quien se veía a sí mismo como el asesino más despiadado y astuto de Los Ángeles, siguiendo los pasos de otros asesinos en serie que habían aterrorizado la ciudad antes que él. Sin embargo, la justicia empezaba a cerrar el círculo, y ahora le tocaría pagar por sus crímenes. Antes del juicio, Douglas intentó manipular la opinión pública. Alegó que Carol y John Robert Murray eran los responsables de los asesinatos, intentando deslindarse de la culpabilidad, pero su estrategia fracasó estrepitosamente. El 14 de noviembre de 1980, durante la audiencia preliminar, Mindy Cohen subió al estrado. Ella había recibido llamadas telefónicas amenazantes de Douglas en el momento de los asesinatos de Hicks y Wilson. Según relató, el autor le había confesado haber matado a 2 mujeres, mantenido relaciones sexuales con sus cuerpos y que también la atacaría a ella. Gracias a las grabaciones de la policía y los registros telefónicos, se confirmó que las llamadas se habían realizado desde el piso de Douglas. Además, su número figuraba en la cartera del asesino, dejando claro
que toda la evidencia apuntaba a su culpabilidad. Mientras tanto, Douglas intentó acercarse a Veronica Compton, quien había intentado ganarse el favor de Kenneth Bianchi, uno de los estranguladores de Hillside. Le envió varias cartas con detalles visuales de sus crímenes, como el dibujo de una mujer, pero sus intentos quedaron en vano. Finalmente, el juicio comenzó en octubre de 1982, con un jurado compuesto por 8 mujeres y 4 hombres. El fiscal adjunto Robert Johnson advirtió que testificar sobre Douglas era como adentrarse en una cloaca humana, y presentó el caso contra él por 6 asesinatos de mujeres de entre 15 y 24 años. Intentó dejar claro al jurado que Douglas no era más que un carnicero cobarde, desalmado y necrófilo. El juicio de Douglas Clark dejó claro que la maldad no siempre se esconde en las sombras. Se mostraba ante todos como un hombre carismático y culto, pero la evidencia hablaba por sí sola. El equipo de defensa intentó pintar a Douglas como un hombre inteligente abrumado por la avalancha de pruebas, pero sus arrebatos de ira en el tribunal, insultando a jueces y fiscales, demostraron que su narcisismo sería su propia condena. La clave del caso fue Carol Bundy, su cómplice y amante, quien, gracias a un acuerdo con la fiscalía, salvó su vida al testificar contra él. Carol relató cómo Douglas se jactaba de sus asesinatos desde los 17 años y cómo mostraba un perverso placer al llevarse las cabezas de Hicks y Wilson a casa. Su relato fue escalofriante, pero suficiente para que el jurado entendiera que se enfrentaban a uno de los depredadores más brutales de California. Tras 5 días de deliberación, el 28 de enero de 1981, Douglas Clark fue declarado culpable de 6 asesinatos y del intento de asesinato de Charlene Enderman, quien tuvo la suerte de sobrevivir a la brutalidad del criminal. Al escuchar la sentencia de muerte, Douglas miró a su madre y murmuró un escalofriante «Hola, mamá», antes de ser trasladado al corredor de la muerte de San Quintín, donde sigue aferrándose a su versión de inocencia incluso décadas después. Carol Bundy fue juzgada en 1983 y tras confesar su participación en los crímenes, recibió sentencias de 25 y 27 años. Desde prisión, mantuvo su relación epistolar con Douglas hasta su muerte en 2003. Hoy, Douglas Clark tiene 70 años y aún espera su ejecución. Sin embargo, el misterio sobre el alcance de sus crímenes permanece. El caso de Jenny Doe, una mujer asesinada y nunca identificada en New Hall, sugiere que su lista de víctimas podría ser mucho más larga. Los investigadores creen que el dúo criminal, conocido como los asesinos del Sunset Strip, pudo haber cometido docenas de asesinatos más, dejando tras de sí un rastro oscuro que nunca confesaron por completo. El legado de Douglas Clark y Carol Bundy es un recordatorio escalofriante. La maldad puede esconderse detrás de la sonrisa de alguien que parece normal. Sus crímenes, fríos, calculados y brutales, siguen resonando décadas después. Un testimonio de hasta dónde puede llegar la obsesión y la perversión humana. El dúo criminal de Douglas Clark y Carol Bundy dejó un legado de terror en California, mostrando hasta dónde puede llegar la obsesión, la perversión y la violencia humana. Sus crímenes, calculados y despiadados, siguen siendo estudiados por criminólogos e investigadores, quienes creen que podrían estar ligados a muchas más víctimas nunca identificadas. Douglas murió en prisión debido a una insuficiencia cardíaca el 9 de diciembre de 2003 a la edad de 61 años, mientras Carol murió en prisión por un paro cardíaco en el Centro de Mujeres de California Central el 9 de diciembre de 2003, a la edad de 51 años. Pero el eco de sus actos todavía persiste. Cada paso que dieron,
Cada vida que destruyeron es un recordatorio de que a veces la maldad se oculta detrás de la apariencia más común. Y recuerda, en el mundo de los crímenes, la verdad siempre sale a la luz, aunque algunos deseen que permanezca en la oscuridad.